Sí, ¿qué tal? Bueno, había quedado pendiente lo de Tura del Perindongui el viernes pasado y me gustaría hacer algunas menciones más que nada de su reseña biográfica, porque es el gran exponente de lo que significa la historia social acá en Argentina, y también es un gran representante de la historiografía latinoamericana, sin lugar a dudas. Este, Está bueno ver un poco cómo se puede sintetizar, si se quiere, el recorrido de la corriente que después se tornó hegemónica acá en Argentina a partir de la recuperación de la democracia a principios de los 80. Cómo es representativa la historia social, eh, precisamente en la figura de Tulio Alperín, ¿no? Uno puede ver las distintas fases de esta corriente a través de la vida de Alperín, ¿no? Bueno, en principio hay que destacar tres facetas de él en su labor como profesional de la historia, como historiador. Si bien él fue un doctor en filosofía y letras, después la profesión, digamos, el uso de escribir, de investigar, de hacer historia, digamos, lo convirtió, digamos, en una eminencia, digamos. Pero bueno, este, tres aspectos, tres, tres líneas, digamos, a seguir, digamos, con respecto a lo que dejó Don Tulio como legado. Uno tiene que ver con la historia intelectual, ¿no? La historia de las ideas, si se quiere, ¿no? Muchos trabajos, algunos más destacados que otros. Eso va, digamos, obviamente a juicio personal y de acuerdo también a los gustos y las búsquedas que tiene cada uno de nosotros. De hecho, bueno, su primer publicación tiene que ver con algo de historia de las ideas, y algo también obviamente con un motivo político, porque el primer trabajo que publica es El pensamiento de Echeverría, en 1951. Presten atención a la fecha, ¿no? Este, y aparte por la significancia, porque era, digamos, el año de Esteban Echeverría, y a su vez, digamos, la figura de lo que representaba Esteban Echeverría en pleno peronismo, significaba, digamos, un mensaje opositor, digamos, por alguien que tiene convicciones adversas al gobierno que estaba en ese entonces, digamos, el general Perón. Así que de alguna forma también el tema de las historias de las ideas es una de las grandes búsquedas, si se quiere, a lo largo de su carrera como historiador. Después, obviamente, la principal de todas ellas y donde hay mayor cantidad, digamos, de aportes en cuanto a la renovación historiográfica, metodológica, tiene que ver con, obviamente, la historia social y económica. De alguna manera, si uno tiene que hablar de que la historia social y económica acá en Argentina se nutre de anales, es a partir de las lecturas que uno puede hacer de la obra de Alperín Dongui, porque creo que es el principal exponente, es el que más se nutre de la experiencia de Anales, ¿no? Porque él de alguna forma lo vivió en carne propia, tuvo, digamos, sus contactos personales en los inicios, en la década de los 50. De hecho cursó, digamos, en la Escuela de Altos Estudios de París, ¿no? Digamos, donde está el germen de Anales. Lo conoció a Fernand Braudel, lo tuvo, digamos, como un maestro, digamos, en estas experiencias iniciales en su carrera como investigador y como historiador. Entonces, de alguna manera también ver la obra de Alperín en retrospectiva nos va a indicar también las distintas etapas de Anales, ¿no? Porque de alguna forma el tipo va a estar muy atento a las novedades historiográficas, sobre todo de lo que está pasando ahí en Francia con Anales. Eh, Cuando habíamos visto, por ejemplo, ese manifiesto, si se quiere, de la historiografía argentina en la hora de la libertad o algo así, es una publicación que sale, un artículo que sale en la revista Sur, celebrando la caída del peronismo a manos de la autodenominada Revolución Libertadora, está hablando a las claras de esto, digamos, la necesidad de renovarse, de buscar este,
nuevas herramientas metodológicas y de análisis, digamos, que aleje a la historiografía, tanto de la nueva escuela histórica como del revisionismo, que de alguna forma eran dos exponentes de la historiografía clásica del siglo XIX, del historicismo, y él, a partir de lo que había vivido y estudiado en Europa, sobre todo en Londres y en París, ahí es cuando, digamos, se enciende la lamparita y se conjugan, por un lado, su pensamiento y su ideología política, adversa obviamente al populismo y al peronismo, y por otro lado, digamos, su faceta y su necesidad de querer renovar la historiografía, digamos, o el método de hacer historia acá en Argentina.